Noches a todos. Vamos a iniciar en lo que los demás se van conectando. Y esta es la sesión número 2. Hoy, el tema de hoy es los pronombres personales en la lengua náhuatl. No sin antes preguntarles cómo sintieron los trabajos de la vez pasada. De igual manera, les pido una disculpa ya que en la sesión pasada pues no fue posible estar con ustedes, pero pues hoy nuevamente estamos aquí y esperemos que ya trabajemos de manera consecutiva porque sí es mucho tiempo lo que le dejamos. Entonces, les pregunto si hicieron sus trabajos. La vez pasada vimos sobre la presentación de cómo nos vamos a presentar en la lengua náhuatl. Vimos un poco de la historia de la lengua náhuatl, desde donde inicia. Y quedó como trabajo, realizar o contestar lo que tenemos en pantalla. No sé si logran observar en pantalla, pues vamos a presentar, ¿no? El trabajo que realizamos. ¿Quién dice yo? Em, Se conectaron dos, a lo mejor en el transcurso del tiempo, pues ya se conectan los demás. Sí, los escucho. A ver, empiezo yo. Sí. Hola, hola, maestro. No sé si me escuche o Sí, si sí me se veas escucha. o no. No. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, maestro José? Muy buena noche. Buenas Este, noches. yo no, la verdad es que yo no tuve oportunidad de ponerme al corriente y estoy apuntando ahorita lo que está en pantalla. Ah, sí. Sí, de hecho esto lo compartí en el grupo. Igual para que ustedes retomaran de ahí y ya. Solamente era contestar. Ya pusimos el ejemplo en la clase pasada y pues ya sería llenar lo de ustedes. Ajá. En la pantalla no alcanzo a ver la descripción de Tlen Nicuelita, Niamatla Poguazla. No, lo de hasta abajo. Sí. Más que creo que ya se amplió demasiado. Sí. Ahora te lo reduzco. Ah, por favor. ¿Así está bien? Así está perfecto, Temastiani. Todas estas, Tlen, Nicuelita, ni Amatla Poguas, Tlatzostonca, Tlacuicas, todo eso significa me gusta. Tlen Nicuelita es lo que a mí me gusta. Tlen Nicuelita, lo que a mí me gusta. Por ejemplo, ni Amatlapúas es leer. Ah, a mí me gusta leer. Ajá, a mí me gusta leer. Ni Amatlapúas me gusta leer. Tlatzotzonas, tocar. Y Tlacuicas, cantar. Ah, ok, ok, profe. Nicpia, Tlaxtlanilistli, tengo una pregunta. Bueno, estas oraciones las vamos a estar trabajando en el transcurso del curso. Entonces sí va a ser necesario de que se lo apropien. Nicpia, Tlaxtlanilistli, tengo una pregunta. ¿Qué non niquitos y canahuatlastoli, noteki? ¿Cómo decir en la lengua náhuatl mi trabajo? ¿O cómo lo puedo decir en el idioma náhuatl?
Ok, todo eso estaba en la presentación que nos mandó la clase pasada, ¿verdad? La clase pasada, sí. Ok. Ujú. Y esta sería la presentación. Nejua no toca José. Notzonquisca Gerardo Fuentes. Nigualegua Calpa Xalatzala. Itlatelanal Tlapa. Ese sería. Yo me llamo, mis apellidos y vengo de. Ujú. Ok. ¿Y los demás sí lo realizaron o sí se les dificultó? ¿Qué más tenemos, Jenny? ¿Sí se oye? ¿Sí? ¿Sí se oye adelante? ¿Qué más? Tlapoyowalti tenemos, Jenny. Tapoyahualti. Tlapoyowalti, Nocniwan. Nejuan Apoyahualti, Otoka, Iván. Jaime Notzonquisca, Jaimes Castelán, Nihualegua, Niuchitlan, Juan Timpanogostlan, que significa más o menos, vengo del pueblo de la gente de la montaña y la gente que trae la sal, Ujú. el Sí. pueblo originario. ¿Qué más? Nimomachti, Nahuatlatoli, ¿Qué más? Tazocamati, Anechcaque. Tlazocamati Moteki. Bien, entonces, como les comentaba, Nicpia Tlaxtlanilistli, tengo una pregunta. ¿Qué non niquistosica nahuatlastoli noteki? Cómo lo puedo decir en el idioma náhuatl? Noteki es mi trabajo. ¿Qué non niquistos y nahuatlastoli noteki? ¿Cómo lo puedo decir en el idioma náhuatl mi trabajo? Ahí está. Entonces, estas oraciones las vamos a estar trabajando para que cuando tengan ustedes alguna pregunta puedan utilizar estas oraciones en náhuatl, para que nos vayamos apropiando del náhuatl. Bien, entonces, si no hay nadie más, vamos Eh, a... Profe, ¿Sí? no, me da un minuto para poderlas apuntar, por favor. Sí, claro. Gracias. Ajá. Aquí, por ejemplo, el Nicpia lo estoy separando, pero es junto. Nicpia. Nicpia. El Nick, ese día les comentaba, el Nick es un pronombre Ujú. ligado. Y pía, Tlaxcl- y pía es tener. Tlaxtlanilistli. Tlaxtlanilistli, ¿sí? Tlaxtlanilistli también va junto. También va junto. De Tlaxtlani pregunta. Sebastián, y entonces,
Tlen Nicuelita significa me gusta. Ajá. Tlen Nic, Nicuelita. Nicpilla Tlaxtlanilistli, tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, Ok. bueno, aquí lo estamos traduciendo de manera literal, pero Tlen Nicuelita, lo que me, lo que me gusta. Digamos lo que me gusta realizar. Tlen Nicuelita, lo que me gusta. Ni amatlapoas, ni tlatzotonas, ni tlacuicas, ni. Ok. Y Amatlapoguas, significa me gusta leer. Ajá, ni amatlapúas. Este también va junto. O Ese día les comentaba que el ni es lo que vamos a ver en esta clase. El, el ni es un prefijo para los verbos regulares. El ni, en este caso este, ni, es un prefijo de verbo. Igual acá, este ni es un prefijo. Amatlapúa es leer. Amatl de papel y poa de leer. Quiere decir que estoy leyendo un libro. Ni amatlapuas, así. ok. Sí, adelante. Nomás una pregunta, Temastiani. ¿Este documento lo va a compartir ya después de la clase o Sí, no? sí, sí, si gustan lo comparto. ¿Qué más? Ni tlatzotonas, igual este va junto, ni tlatzotonas. Y ni tlacuicas, ni tlacuicas. Ni es prefijo de verbo, el ni es un prefijo de verbo y tlacuicas, cantar. Entonces quiere Ok. decir ni tlacuicas que yo voy a cantar. Ni tlen ni cuelita, ni amatlapúas, ni tlatzotzonas, ni tlacuicas, lo que me gusta. Y la oración de abajo, nick. El nick también es un prefijo de verbo. En este caso es de verbo irregular, pero enseguida se los explico. Nick Pía también va junto, así, Nick Pía, Tlaxtlanilistli. Tengo una pregunta. ¿Kenon niquistos y canahuatlastoli noteki? ¿Cómo lo puedo decir en el idioma náhuatl? Mi trabajo. Sí, ya está. Sí, profe, solamente ni tlazozonas, ¿qué significa? Ni tlatzotzonas, tocar. Me gusta tocar. Tocar algún instrumento, ¿no? No sabemos qué tipo de instrumentos, ni tlatzotzonas. Ok. No, aquí no. Ni Amatlapúas. Adelante le pongo si quieren la traducción. Gracias, Tlaxcamati. Ni Amatlapúas leer. Por ejemplo, aquí ni Amatlapúas me gusta leer. Me gusta
Me gusta leer. Ni tlatzotzonas, ni igual este va junto, ni tlatzotzonas. Me gusta tocar. Y ni amatlapúas me gusta cantar. Ahí está. Así quedaría. Ok, te mencioné. Disculpen si Oh, no salen algunas letras, es que mi computadora creo que ya anda fallando y ya no se escriben algunas letras. Pero si ven un error ahí le corrigen. Bien, entonces, si ya no hay más comentarios acerca de esto, pasamos al tema de hoy. Este archivo se Sebastián, los voy a compartir. solo una última pregunta. ¿Qué no Niquistos Ican Aguatlastoli Noctequi? Ajá, Es aquí está ¿cómo, cómo lo puedo decir en el idioma nuevo, náhuatl? mi trabajo. Noteki es mi trabajo. Ujú, náhuatl. Kenon nikisto sikanahuatlastoli noteki. Claro que te mencioné. ¿Qué más? Gracias, ya lo apunté yo todo, ¿eh? Ah, perfecto. Para que pongamos en pantalla las diapositivas de hoy. Bien, el tema de hoy son los Tlastoltocayome. Tlastoltocayomes en náhuatl, en español, son los pronombres personales. Bien, en español pues ya los conocemos, ¿no? ¿Cuáles son los pronombres personales? Es yo, tú, él o ella, nosotros, ellos o ellas y ustedes. Es en caso de español. Y en la lengua náhuatl tenemos lo que es en singular y plural. En singular, el yo es nejua, nejua, yo, tejua, tú, yehua, él o ella. Tenemos en plural, que es más de dos, tejuame. En este caso, para pluralizar, le ponemos me o h, dependiendo. Tejuame, nosotros. Yehuame, ellos o ellas, y amejuame, ustedes. Les voy a compartir en esta diapositiva, tiene este sonido para que ustedes puedan, a lo mejor si ahorita no le entienden, ya en casa con más calma, exploran la diapositiva y le ponen en reproducir y ya les, les dice en la lengua náhuatl.
¿Sale? Entonces, para que lo exploren y igual si necesitan de, de escuchar o un apoyo, pues de aquí pueden echar mano. Entonces les comentaba que tenemos en singular y en plural. Por ejemplo, dice Nehua no toca Yaotl. Yo me llamo Yaotl. Nehua Niamapoa Amochtli. Yo leo el libro. Nehua Niamapoa Amochtli. Vamos a poner de ejemplo los verbos que veíamos hace rato. Niamatlapúas, ni tlatzotzonas, ni tlacuicas. Igual aquí tenemos de manera gráfico, a través de dibujos, los tlachtoltocayome, que son los pronombres personales. Tenemos en singular primera persona, segunda persona y en tercera persona. Singular yo, Nehua. Singular segunda persona, tú, Tehua. Y en singular tercera persona, Yehua, Yehua, él o ella. En plural, nosotros, Tehuame. En plural, segunda persona, ellos o ellas, Yehuame. En tercera persona, ustedes, Amejuame. ¿Sí? Entonces, estos son los pronombres personales en la lengua náhuatl y los podemos observar de manera gráfica. Y tenemos algunos ejemplos que dicen Nehua, Nehua, Nicochi, Nehua, Nicochi. Yo duermo. Tehua Timawilti. Tehua Timawilti. Tú juegas. Este sería en singular. Yehua Tlacua. Él o ella come. ¿Quieren que traduzcamos al español? ¿Qué Matemacheni? Adelante. Nehua Nicochi. Yo duermo. Duermo. Tehua Timawilti. Ahí está. Nehua Nicochi. Este ni va junto. Aquí lo separé, pero es junto. Nicochi. Nehua Nicochi. Yo duermo. Tehua Timawiltia. Tú juegas. Yehua Tlacua. Él o ella come. Estos son en singular. Ahorita vamos a presentar en plural. Dice Tejuame es nosotros.
Tejuame, nosotros. Anmejuame, ustedes. Y Yejuame, ellos o ellas. Yejuame. Y a continuación les voy a presentar los prefijos para los verbos regulares y los prefijos para verbos irregulares. En esta ocasión vamos a trabajar con dos prefijos diferentes y nos dice que en Nejua vamos a utilizar el prefijo ni, Tejua el prefijo ti y Yehua aquí hay ausencia de prefijo. En caso de los verbos regulares hay ausencia de prefijo. Tejuame, el prefijo es ti más la pluralización me o h. Amejuame, el prefijo es an más la pluralización me o h. Y yejuame también hay ausencia de prefijo. Aquí solamente se pluraliza con me o h. Los prefijos para los verbos irregulares en caso de nejua es nick, en caso de tejua es tic, en caso de yehua es ki, tejuame ti más la pluralización me o h, amejuame an más la pluralización me o h y yejuame ki más la pluralización me o h. Para las formas plurales se agrega la me o h al final del verbo. Para ambos casos, para los pronombres yehua, amejuame, an y yejuame en verbos regulares no tienen prefijos. En los verbos irregulares, los pronombres yehua, amejuame y an Yehuame sí tienen prefijos. De aquí nos damos cuenta. En caso de Yehua, para los verbos regulares hay ausencia y Yehuame también hay ausencia, solamente la pluralización. En caso de los verbos irregulares sí tienen prefijo, que es el ki y ki más la pluralización. Y aquí tenemos la pluralización en un ejemplo. Por ejemplo, ome polocome, dos burros. Ome polocome. Vamos a ejemplificar el prefijo de los verbos regulares. Eh, en este caso vamos a utilizar el verbo tlacuiloa, que es escribir. Tlacuiloa, escribir. La primera dice nejua, yo, ni tlacuiloa. Nejua es el nejua es el pronombre, ni es el prefijo y tlajuiloa es el verbo. Todo junto, nejua, ni tlajuiloa. Yo escribo. Tejua, titlajuiloa. Tú escribes. Yehua, tlajuiloa. Él o ella escribe. Si se dan cuenta, aquí en el ejemplo no hay prefijo. Chequen la diapositiva. Los pronombres están escritos en color morado. Los prefijos en color rojo y los verbos en negro. Entonces aquí en yehua
hay ausencia de prefijo. Se escribe así como está el verbo, yehua tlahuiloa. Él o ella escribe. Tehuame titlahuiloa. Aquí estamos pluralizando con la H, que está en color verde. Dice Tehuame titlahuiloa. Nosotros escribimos Anmejuame antlahuiloa. Ustedes escriben y Yehuame tlahuiloa. Yehuame tlahuiloa. Ellas o ellos escriben. De igual forma, si se dan cuenta, aquí hay ausencia de prefijo. Solamente se escribe el verbo Yehuame tlahuiloa y se pluraliza con la H. En este caso, ellas o ellos escriben. Tenemos otro ejemplo, dice Yeyi Yelome. Yelome. Sí, adelante. Gracias, Tamastiani. Tengo una duda. Em, Esto de los prefijos, ¿lo vamos a tomar como regla o va a haber alguna variante? O mi pregunta es, por ejemplo, usted dice que en la tercera persona del plural ahí no lleva. ¿Eso es en general? ¿O habrá sus excepciones? ¿O cómo está o así está la regla y así va a ser siempre? Así va a ser siempre en caso de los verbos regulares. Ahorita, si da tiempo, les voy a presentar un cuadro de los verbos regulares y de los verbos irregulares. Sí, gracias. Sí. Entonces, esto sería el ejemplo para los prefijos de verbos regulares. Vamos a pasar el prefijo para los verbos irregulares. Dice que no se emplean los artículos en náhuatl. Los artículos en masculino, el, los, femenino, la, las, indefinidos, un, unos, una, unas. No se emplean estos artículos en la lengua náhuatl. Como dato. Bueno, el prefijo para los verbos irregulares, ya veíamos que el prefijo de nejua es nick. El prefijo de tejua es tic. El prefijo de yehua es ki. El prefijo de yehuame es tic. El prefijo de amejuame anki. Y el prefijo de yehuame es ki. Entonces sería nejua niknamaka yelot. Yo vendo elote. Tejua tiknamaka yelot. Tú vendes elote. Yehua Kinamaka Yelot, él o ella vende elote. Tejuame, Tejuame, Tiknamaka Yelot, nosotros vendemos elote. Amejuame Ankinamaka Yelot, ustedes venden elote. Yehuame Kinamaka Yelot, ellos o ellas venden elote. Esto es el prefijo para los verbos irregulares. De igual manera, los pronombres están escritos en color rojo, los prefijos de verbo están en color morado y el verbo es namaka para todos, namaka. Sí, adelante. Temastiani, pero entonces aquí todos los pronombres sí llevan prefijo. En este sí, de los verbos irregulares. A Miren, ver, ahorita entonces, les, sí, sí. entonces, la otra regla que acabamos de ver es para los regulares.
Sí, Y para este los es... verbos regulares. Este es para los verbos irregulares. Ya, ya. Gracias. Sí. Miren, les voy a presentar. De hecho, es lo que es lo que se va a quedar como trabajo, así de que ustedes investiguen los pronombres personales, perdón, los verbos irregulares y los verbos regulares. Pero bueno, ahorita se los voy a presentar. De hecho, este cuadro lo vamos a trabajar la clase que viene. Miren, no sé si ya se ve en pantalla. Sí, ya se ve. ¿Qué más? Estos solo son ejemplos, son algunos ejemplos de verbos regulares y de verbos irregulares. En este caso de los verbos regulares, cochi es dormir, huetzca reír, tlacuica cantar, cuica llevar, nistotía bailar, nesnemi caminar, choca llorar, tlacuiloa escribir, tlachpana barrer, tlacua comer, tlastoa hablar y nitlastoa yo hablo. Ya, si se fijan, aquí ya le puse el prefijo porque ya me estoy refiriendo a mí. Nitlastoa yo hablo. Nitlastoa. Esto lo vamos a profundizar en la siguiente sesión. No se preocupen si no, si si aún no comprenden. Esto es en caso de los verbos regulares. Nos pasamos a los verbos irregulares. Por ejemplo, tlalía es poner, tlalía. Pía es tener. Neki es querer. Namaca, vender. Toca, sembrar. Chiwa, hacer. Notza, llamar. Tlescoltía, subir. Y Nick, tlastoa, crítica. Yo critico, Nick. Si se dieron cuenta, si se dan cuenta aquí, ya le puse igual el prefijo Nick en caso de los verbos irregulares. Nick tlatoa. Es como una crítica. Yo critico a otra persona. Sí, adelante. Sebastiani, en cuanto a la pronunciación, escuché ahorita que ni tlalilla lo pronuncia tlalía, o sea, sin pronunciar, casi sin pronunciar la Y, pía, Ajá. pía, Bueno, no, en la más no, expresión a silla, veces, ajá, nictlalía, nictlalía. ajá, De hecho, en el náhuatl clásico, no se le omite la Y. ok, Aquí nosotros le ponemos para que cumpla el patrón silábico, pero bueno, igual les comento, no vamos a entrar en patrones y todo eso. Aquí perfecto. la importancia es de que ustedes se apropien de las palabras. Ya en caso de los patrones, pues ya sería más adelante o en el segundo nivel tal vez hablaríamos porque ya pues entrarían, Claro, ¿no? Sebastiani. Ajá. Entonces, tlalía es poner pia. Igual digo, si ustedes investigan, lo van a encontrar sin la Y, ¿eh? De una vez les comento. Tlalía, pia, tlescoltía.
Así lo van a encontrar. Pero es Tlalía, Pía, Nictlecoltía. ¿Sí? Esa sería la diferencia. Entonces, estos son los verbos. Igual digo, como actividad que ustedes van a realizar esta semana es indagar, investigar sobre otros verbos. Igual ustedes van a hacer su tabla, así como lo que tengo en pantalla, ¿vale? Para que vayan tomando nota o tomen nota y puedan trabajar esta semana con los verbos, investigando. Entonces, nos pasamos a la diapositiva. No sé si tengan alguna duda sobre este cuadro que les estoy presentando. Vamos. Adelante. Entonces seguimos. Aquí les comentaba que tenemos el prefijo para los verbos irregulares, que es nick, para nejua, tejuatic, yehuaquí, tejuametic, amejuameanqui y yehuamequi, ellos o ellas. Y estos son los pronombres personales. Les presento este cuadro ya de manera más específica, donde nos dice, no sé si logran o alcanzan ver en pantalla, sino para que lo amplíe. ¿Qué matemáticas? Mira, ahí está. Nos dice que los verbos regulares son aquellos que siguen un patrón constante de conjugación al agregar los prefijos y sufijos según la persona, tiempo y modo. Las características, la raíz verbal no cambia, solo se agregan prefijos personales y sufijos de tiempo y aspecto. Ejemplo, chiva, hacer. Miren, aquí tenemos el pronombre, la conjugación, en este caso, en presente y la traducción. Por ejemplo, nejua es el pronombre. Nichiwa, que está en presente. Nejua ni chiwa. ¿Qué quiere decir? Yo hago. Yo hago. Nejua ni chiwa. Yo hago. Tejua tichiwa. Tejua tichiwa. Tú haces. Yehua. Aquí hay ausencia de prefijo. Y el verbo pasa tal cual. Yehua chiwa. Yehua chiwa. Él o ella hace. Tejuame tichiwa. Nosotros hacemos. Amejuame anchigua, ustedes hacen. Y yejuame chigua, ellos hacen. Igual, en este caso, también hay ausencia de prefijo. A ver si se ve. ¿Alguna duda con este cuadro? Aquí, miren, este, bueno, aquí estoy ejemplificando el verbo hacer, chigua. Ya ustedes van a retomar igual este cuadro y van a realizar con otro verbo. Igual ahí le van a poner el pronombre, la conjugación y la traducción. Por ejemplo, tomemos del cuadrito que les presenté un verbo. Por ejemplo, nehnemi. Nehnemi es caminar. Por ejemplo, nejua ni nehnemi. Yo camino. Tejua ti nehnemi. Tú caminas. Yehua, nehnemi. Aquí hay ausencia de prefijo. El verbo se conjuga tal cual. Yehua, nehnemi. Él o ella camina. Tehuame, tinehnemi. Solamente la pluralización con la letra H. Tehuame, tinehnemi.
nosotros caminamos. Amejuame annehnemi, ustedes caminan. Y yejuame nehnemi, igual así el verbo pasa, así conjugado, así como se escribe, así como se oye. En su conjugación, yejuame nehnemi, ellos caminan. ¿Sale? Entonces así sería. Este va a ser uno de los trabajos también que van a realizar. Este cuadrito. No sé si se les va a complicar. Pues no sé, ¿Qué piensan? pues hay que intentarlo, profe. Sí, ¿Qué más tiene? Intentamos. Una pregunta. ¿Cómo dijo de los verbos irregulares? ¿Qué es lo que tienen que cumplir y cuáles serían los regulares? ajá. Ahorita estamos con los verbos regulares. Para los verbos irregulares, dice, son verbos que no siguen el patrón regular. O sea, lo que vimos hace rato. Ya sea porque la raíz no cambia, tienen formas especiales en ciertos tiempos o personas. Y aquí igual les presento algunos ejemplos. Ejemplo, namaka. Namaka es vender. Lo que veíamos en la diapositiva número 8. Namaka. Vamos a ejemplificar con este cuadro. Igual este cuadro también lo van a realizar. Un cuadro para verbo regular y otro cuadro, así como el que está en pantalla, para verbo irregular. Por ejemplo, namaka, vender. Este verbo es irregular porque su raíz cambia según el tiempo y persona. Igual tenemos otro ejemplo de neki, querer. Ahorita se los voy a presentar. Tenemos el pronombre nejua, nejua, niknamaka. Si se dan cuenta, aquí está lo vamos a poner en rojo, niknamaka, el prefijo. Niknamaka, nejua, niknamaka, yo vendo. Tehua, tiknamaka, tú vendes. Igual lo voy a poner en rojito. Ya está, para que ustedes lo identifiquen. Nejua, niknamaka, yo vendo. Tehua, tiknamaka, tú vendes. Yehua, kinamaka, él o ella vende. Tehuame, tiknamaka, nosotros vendemos. Amejuame, ankinamaka, ustedes venden. Y yehuame, kinamaka, ellos o ellas venden. Ellos o ellas. El otro ejemplo es neki. Por ejemplo, Nejua Nikneki, yo quiero. Tehua Tikneki, tú quieres. Yehua Kineki, él o ella quiere. Tehuame Tikneki, nosotros queremos. Amejuame Ankineki, ustedes quieren. Y Yehuame Kineki, ellos o ellas quieren. Así sería con el otro ejemplo, con el verbo neki, que es querer. Neki es un verbo irregular. Bien. Entonces no sé si con esto se aclara la duda o no. ¿Qué, Matemastiani?
Sí, ya quedó mucho más claro, Demastiani, muchas gracias. Ujú. Miren lo que les presenté en el cuadrito, aquí lo puse para que ustedes igual se vayan apropiando de estos verbos porque con estos verbos vamos a seguir trabajando para la siguiente sesión y las que vienen. ¿Vale? Entonces tenemos los verbos regulares, cochi dormir, huetzca reír, tlacuica cantar, cuica llevar. Aquí no sé si, miren, por ejemplo, tlacuica es cantar y cuica es llevar. Nihtotia, bailar. Nehnemi, caminar. Choca, llorar. Tlacuiloa, escribir. Tlachpana, barrer. Tlacua, comer. Tlahtoa, hablar. Los verbos regulares y verbos irregulares, tlalía, poner, pía, tener, nequi, querer, namaca, vender, toca, sembrar, chigua, hacer, noza, llamar, tlescoltía, subir. Estos verbos los pueden conjugar aquí en este cuadro en caso de los irregulares y en este otro cuadro en caso de los verbos regulares. Y ya les estoy dando las herramientas para que puedan trabajar estos días. De igual manera, vamos a presentarles los prefijos para los verbos regulares para que se vuelva a recordar. Nejua es ni, tejua ti, yejua hay ausencia, tejuame ti más la pluralización me o h, amejuame an más la pluralización y yehuame hay ausencia, solamente se escribe el verbo y la pluralización. Y aquí tenemos otro ejemplo, Nitlahuiloa, este va junto, acuérdense, estos van juntos, nada más que aquí los separé para que ustedes identifiquen el prefijo, pero este va junto, ¿sale? Cuando empiecen a escribir, aquí no hay separación. Se escribe todo junto. Nitlahuiloa, Titlahuiloa, Tlahuiloa, Tlahuiloa, Titlahuiloa, Antlahuiloa y Tlahuiloa. Solamente la pluralización. ¿Así? Adelante. Sebastián, con respecto a estos ejemplos, entonces también sería correcto decir, en caso de ustedes, es correcto también decir, Antlaquiloguame, Antlahuiloame. porque la pronunciación puede ser me o solamente la H. Ajá, dependiendo, sí. Por Antlahuiloame. decir, en el caso de los verbos regulares, Anmejuame, este, ¿qué quiere decir ellos, no? Amejuame, ajá. Yo, tú, él, nosotros, yo, tú, él, nosotros, ustedes, perdón. Sería Ajá. Anmejuame, Antlaquiloguame. O sea, se le puede acomodar el pluralizador me, Me. o en este caso, como Tlahuiloame. está, Antlaquilogua, Ajá, en este caso, es nada más con la H. con De la hecho, H, pero igual también tenemos podría ser una guame. clase, ajá, tenemos una clase especial para los pluralizadores. En este caso, Tlahuiloa se pluraliza con la H, Tlahuiloa, en este caso. Pero hay otros verbos que se pluraliza con me.
pero más adelante lo vamos a trabajar, Los trago y te mencioné. ¿sí? Entonces, bueno, para los verbos irregulares sería nehuanik, nikneki, tikneki, kineki, tikneki, ankineki y kineki. Nehua, nikneki, tehua, tikneki, yehua, kineki, tehuame, tikneki, amejuame, ankineki y yehuame, kineki. Esto es para los verbos irregulares. Y igual les voy a presentar algunos ejercicios. Ejercicios para los prefijos nehua ni tlacuica. Yo canto. Yehua, yehua, nehua, perdón, nehua nicpia. Yo tengo. Tehua ticochi. Tú duermes. Tehua tictlalia. Tú pones. Yehua nistotia. Él o ella baila. Yehua kineki. Él o ella quiere. Tehuame tinehnemi. Nosotros caminamos. Tehuame tinamaca. Nosotras vendemos. Amejuame anchoca. Ustedes lloran. Amejuame antoca. Ustedes siembran. Amejuame ancochi. Ustedes duermen. Yehuame tlacua. Ellos o ellas comen. Y yehuame quichigua. Ellos o ellas hacen. Es una conjugación entre ambos. En en este espacio están los verbos regulares y en este espacio están los verbos irregulares. Si ustedes identifican, aquí están los prefijos ni y nick. Ahí está. Ni y nick. Les vuelvo a repetir, aquí los estoy separando para que ustedes identifiquen. Pero ya cuando ustedes escriban, esto va junto, va ligado. Esto va ligado. ¿Sí quedó entendido? ¿Qué mata, Machani? Igual para que ustedes se apropien, bueno, primero vamos a realizar este cuadrito.
¿Sí se ve en pantalla este archivo de Word? Ah, ¿Qué más? perfecto. Bueno, esto es prácticamente lo que van a trabajar ustedes en esta semana, pero igual les vamos a ejemplificar con con otro verbo y para que ustedes eh, lo puedan trabajar. A ver, díganme un verbo regular. Es que no le entendí muy bien. Puede ser barrer, Tomastiani. ¿Sí? Barrer. Ah, Ujú. maestro, observar. Observar. Ujú. Vamos a trabajar con barrer. Es tlachpana. 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 Nehua ni tlachpana. Nehua ni tlachpana. Yo barro. Nehua ni tlachpana. Tehua ti tlachpana. Ti tehua ti tlachpana. Tehua ti tlachpana. Tú barres. Y yehua tlachpana. Acuérdense, aquí hay ausencia de prefijo y se escribe el verbo tal cual. Tlachpana. Ahí está, tlachpana. Él o ella barre. Yehua tlachpana. Él o ella barre. Tehuame ti tlachpana. Tlachpana. Aquí se pluraliza con la H. No podemos decir tlachpaname, es tlachpana para que cumpla con la regla. Tehuame, titlachpana. Nosotros barremos. Anmejuame, an tlachpana. An tlachpana. Amejuame,
Antlachpana. Amejuame Antlachpana. Ustedes, ustedes barren. Y igual aquí hay ausencia de prefijo. Solamente escribimos el verbo, que en este caso es tlachpana. 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 Ellos o ellas barren. Sí, ya les quedó un poquito más claro qué es lo que van a realizar. Esto lo van a realizar pero con otro verbo para que lo puedan presentar en la siguiente clase. Aquí lo pusimos con el verbo tlachpana, que es barrer. Ahora díganme un verbo irregular. Vender o Ajá. comprar o vender. Rápidamente para que... Ahí está en pantalla. Díganme uno. Sembrar, Sembrar. sembrar, Sembrar. Toca. Sembrar. Toca. Verbo irregular. Sembrar. Toca. En este caso vamos a borrar námaca. ¿Sí? Sebastiani, toca es sembrar, Toca. pero sembrar sí, pero toca es araña, ¿verdad? Toca les araña, ¿sí? Que los tragos. Hay muchas palabras, así como lo mencionó, hay muchas palabras que tienen así igual la raíz. Los tragos y Sebastiani. Igual lo vamos a ir trabajando. Tic, an, y, qui. Entonces, Nejua Nick toca. Nejua Nick toca. Yo siembro. Yo siembro. Nejua Nick toca. Tejua tic toca. Tic toca. Tú siembras. Yehua quitoca. Él o ella siembra. Tejuame tiktoka. Ya pluralizamos con la H. Tiktoka.
nosotros sembramos. Sembramos. Amejuame anquito an, perdón, antoca, antoca, siembran. Y yejuame, qui toca, qui toca ellos o ellas, siembran. Ahí está. Este sería para los verbos irregulares. Igual este cuadro que... Sí, adelante. Sebastiani, entonces, toca es el verbo sembrar. Sí. Cuando nos presentamos y decimos Nejua no toca, podría ser Ajá. que estamos diciendo yo mi siembra. Ajá. La siembra de mi nombre no toca. Así literalmente se podía traducir la siembra de mi nombre. Las Ujú. traigo y Sebastiani. Sí. Ujú. Sí, ¿sí le entendieron a estos cuadros? Sería nada más la conjugación, pues. Igual en la diapositiva ya van los verbos regulares y los verbos irregulares. Ya es solamente, pues, conjugarlos en estos cuadros. ¿O hasta aquí hay alguna duda? Amo. Ah, perfecto. Bien, entonces seguimos. Eh, bueno, aquí les decía que esto va junto. Ahí está. Y bien, esto pues ya sería opcional de que ustedes realizaran estas pequeñas oraciones. Por ejemplo, Nejua ni Nejua ni Cuica ni Cuica. Nejua ni Cuica. Yo llevo. Tejua ti. Tehuatihuetzca. Tihuetzca. Tehuatihuetzca. Tú ríes. Tehuatihuetzca, tú ríes. Yehua, vamos a utilizar otro verbo. Yehua tlacua. Yehua tlacua. Yehua tlacua. Él o ella come. Tehuame
Tinesnemi, vamos a usar otro verbo. Tejuame, tejuame, ti, tla, huiloa, tlahuiloa. Sí, adelante. Sebastiani, arriba donde puso yo llevo, puso Neja ni Cuica. Ajá, Pensé que iba a escribir yo canto. ajá. Entonces, canto, Cantar ¿cómo se es dice? tlacuica. Ah, ok. Tlacuica con antes tlacuica. Por ejemplo, Muy decir bien. nejua ni tlacuica. Así diría yo canto. Ajá, yo canto. Nejua ni tlacuica. O Nejua ni cuica, yo llevo, no sé, algo, una cosa. Ni cuica no, no tepos, ni cuica no tlaxcal, ni cuica no tlacual. Yo llevo. gracias, Sebastián. En este caso, ni cuica no tlaxcal, yo llevo mi tortilla, ¿no? Ujú. Entonces aquí sería tejuame titlacuiloa. Nosotras, nosotros, nosotras escribimos tlacuiloa. Amejuame anchoca. Amejuame. Vamos a cambiarle de verbo, ya no va a ser choca. Amejuame. Amejuame. Amejuame ancochi. Amejuame ancochi. Y yejuame, ellos o ellas, solamente el verbo es nistotia o nistotia. Ni yejuame ni totilla. Ellos o ellas bailan. ¿Sale? Ahora nos pasamos con los verbos irregulares. Nejua, nicpia. Vamos a cambiarle. Nejua, nictlalia. Nictlalia. Yo pongo. Tejua. Vamos a cambiarle. Tejua. Tinamaca. Ticnamaca. Ticnamaca. Tejua. Ticnamaca. Tú vendes. Tejoticnamaca. Yehua. 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 Quinoza. Quinoza. Yehua. Quinoza. Noza es llamar. Noza es llamar. Yehua. Quinoza. Él o ella llama. Y el otro tejuame. Tinamaca. Vamos a cambiarle. Tejuame. Tejuame. Tineki.
Ya lo pluralizamos. Tehuame, Tineki. Nosotros, nosotras queremos. Y Amejuame, Antoca. Aquí está Toca, le cambiamos. Le ponemos Amejuame, Anchigua. Anchigua. Hacen. Por ejemplo, Amejuame, Anchigua, Tlacuali. ¿Qué es Tlacuali? Comida. Ustedes hacen comida. Amesme, Anchigua, Tlacuali. Ustedes hacen la comida, comida. Chihuame, Chihuame, Chihuame. Chihuame, quino, quinoza. Yehuame Quinoza, ellos o ellas llaman. Entonces, así queda estos ejemplos. Ahí lo vamos a guardar en los nombres personales. Ahí está. Se los voy a compartir ahorita que termine la sesión. Así queda estos trabajos. Bueno, digo que ustedes lo van a realizar ahí en casa, en sus tiempos libres, con otro verbo, otro verbo diferente para que lo puedan presentar en la siguiente sesión. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. Adelante, los escucho. Eh, yo sí entendí, Tomastiani, muchas gracias. Perfecto. ¿Qué dicen los demás? Bueno, en esta ocasión se conectaron solamente tres. ¿Qué mate, Mastiani? ¿Cuál y cuál? Adelante. Sí, no sabemos la situación de los demás, pero bueno, esta clase queda grabada y igual se va a compartir en el grupo.